Noticentro 1, CMI. Gobierno aplica desde mañana nuevo protocolo de seguridad, anuncia ministra del Interior. Dirigentes del paro nacional de mañana garantizan que habrá normalidad en el orden público. 5 puntos de concentración de la protesta desde las 9 de la mañana. Marcharán hacia la Plaza de Bolívar. Fuerza pública solo se usaría mañana en Bogotá como último recurso, dice gobierno distrital. Más de 320.000 maestros en paro. Rechazan alternancia propuesta por Mineducación. Protestas son un derecho fundamental, dice la ONU. Presidente y ministro de Hacienda explican el presupuesto para el año entrante. Habrá un aumento dramático para la inversión pública y la generación de empleo, dice Carrasquilla. Víctor Maldonado, exdirectivo del Fondo Premium, renuncia a nacionalidad colombiana. Queda en libertad Jorge Noguera, exdirector del DAS por pena cumplida. Asesinan otro líder social en el Huila y en Popayán dan muerte a exgerente de la campaña de Gustavo Petro. Arranca construcción del metro de Bogotá. Debe terminar dentro de 8 años. Crecen ataques a misión médica y CETEX baja las tasas a un mínimo histórico. Aprobado en primer debate plan de endeudamiento para Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un libro que provocará agudas polémicas se lanza al mercado. 2. El paro nacional de 24 horas para mañana abre una alerta nacional. 3. Polémica por la presencia de integrantes de la Minga en la plenaria de la Cámara. Y tengo ñapa. Caen falsos testigos. 1, 2, 3 y mi ñapa de la corte y los testigos al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno aplicará desde mañana, con motivo del paro nacional de 24 horas, el nuevo protocolo para las manifestaciones. La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que es un catálogo de garantías tanto para quienes participan en manifestaciones callejeras como para quienes son ajenos a ellas. El protocolo de garantías a la protesta pacífica le ordena a los alcaldes convocar mesas de trabajo con líderes de manifestaciones, verificar el curso de la manifestación, articular las acciones de protección requeridas, generar los apoyos para seguridad y el orden público. La resolución dice que hay que dar aviso con el fin de garantizar el derecho a una protesta organizada, una protesta pacífica, sin infiltraciones. En cuanto a la Policía Nacional, esta institución tendrá como responsabilidades suministrar información a los alcaldes y gobernadores con enfoque preventivo, facilitar la posible identificación de los actores infiltrados. En caso de hechos violentos, la policía observará los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en su actuación. El uso de la fuerza por parte de la policía tiene que ser con proporcionalidad, racionalidad, dentro de los protocolos estrictos de la policía y solamente en extrema necesidad. Los promotores de las protestas deberán conminar a los participantes a ser pacíficos, respetar sus derechos a la vida y a su integridad física y salvaguardar esos mismos derechos a terceros ajenos a la protesta. El paro de mañana fue convocado por el Comité de Paro y las centrales obreras. Está previsto que dure 24 horas. Su objetivo es reclamar garantías laborales y sociales. Después de las manifestaciones de la Minga indígena, mañana se realizará otra protesta social. Se trata del paro nacional convocado por las centrales obreras. Entre los motivos del paro figuran renta básica universal, protección a líderes sociales, mejoramiento del sistema de salud, plan de empleo eficaz, apoyo a mujeres afectadas por la pandemia y el desmonte del decreto del denominado piso social. Movilizándonos pacíficamente y guardando todos los ejercicios de protección frente al COVID-19. Vamos a reivindicar la vida para que no haya más asesinatos, la democracia para que este gobierno asuma el respeto a la Constitución y las leyes. Las centrales obreras abogan por el diálogo con los sectores sociales que protestan.
Por lo tanto, pedimos al señor presidente de la República que los reciba para un diálogo social respetuoso, sincero y eficaz. Las protestas se llevarán a cabo en las principales ciudades. En Bogotá los puntos de encuentro serán la Sevillana, Monumento a los Héroes y el Parque Nacional. Y es que en Bogotá habrá 5 puntos de concentración de las protestas que marcharán hacia la Plaza de Bolívar. Las autoridades advirtieron que la fuerza pública solo se usará como último recurso. A las 9 de la mañana se empezarán a concentrar los maestros en la Sevillana y Los Héroes. Otros manifestantes saldrán desde la Universidad Nacional, el Parque Nacional, Protabaco y la Universidad Distrital Sede Porvenir. Todas las marchas irán hacia la Plaza de Bolívar, a donde llegarán sobre la 1 de la tarde. Agradecemos a todos los colombianos, a todos los ciudadanos que marchan, que lo hagan por favor de manera pacífica, con el uso permanente de tapabocas. Estaremos coordinando, como siempre, con nuestros gestores de convivencia. En caso de que se llegase a presentar algún inconveniente, como siempre, estará nuestra fuerza disponible. La minga indígena no marchará, pero recibirá la movilización del paro nacional en la Plaza de Bolívar y luego retornará a su territorio. Mañana, en una salida de Bogotá, desde el Palacio de los Deportes, en sus vehículos, en sus chivas, saludarán a las organizaciones del paro cívico nacional. La minga hará el recibimiento al paro nacional en la Plaza de Bolívar. El distrito confía en el buen comportamiento de los manifestantes y dice que como último recurso usará la fuerza pública. Y la Federación Nacional de Educadores inició una jornada de paro de 48 horas que coincidirá mañana con el paro nacional. Según FECODE, la protesta que comenzó hoy obedece al supuesto incumplimiento de compromisos adquiridos desde el año pasado por el gobierno, relacionados con sus condiciones laborales y con la calidad de la educación. Exigiéndole el cumplimiento de los acuerdos pactados y firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE el año inmediatamente anterior y que hoy solamente ha cumplido el Gobierno en su implementación el 30%. Los maestros también protestan por el regreso a clases con alternancia. En un comunicado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, les respondió: retornar al trabajo académico presencial en alternancia con protocolos y condiciones seguras para toda la comunidad educativa es imperativo para garantizar el derecho a la educación. La ministra afirma que sí se le está cumpliendo al magisterio. Las acciones que se vienen ejecutando para dar cumplimiento de manera responsable y progresiva a los acuerdos suscritos con FECODE durante el año 2019. Según FECODE, en total 320.000 maestros participan del paro. La delegada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, advirtió que las protestas pacíficas son un derecho fundamental que los estados deben respetar. La nueva representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, advirtió que las autoridades deben garantizar el derecho humano fundamental de la protesta y llamó la atención de los agentes del orden para que eviten al máximo el uso de la fuerza. Por último, los agentes del orden público deben tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a la violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza. La delegada de la ONU notificó que los estados tienen la obligación de no prohibir, no restringir, no bloquear, no dispersar ni perturbar las reuniones pacíficas. Y de otra parte, delegados de la Minga que están en Bogotá se reunieron con representantes de Naciones Unidas en Colombia, con el nuncio apostólico y con el arzobispo de Bogotá, Monseñor José Luis Rueda. En el encuentro, los indígenas dijeron que temen por sus vidas. En la reunión participaron delegados de las Naciones Unidas, el nuncio apostólico y el arzobispo de Bogotá. La preocupación fue por el respeto a la vida. Hay una preocupación grande y es por la vida en los territorios, por la vida de los líderes sociales. Ellos tienen las cifras de los que han muerto. Hoy mismo las noticias están dando razón de indígenas asesinados en distintos lugares del país. Estamos preocupados por la seguridad individual y colectiva de la Minga, porque ayer asesinaron a 2 compañeros en el Cauca. En la reunión con la Minga indígena y la Tonga afrodescendiente, las Naciones Unidas, la OEA y la Iglesia Católica, por medio del nuncio apostólico y el arzobispo de Bogotá, resaltaron la marcha pacífica que ha adelantado la comunidad indígena en la capital de la República. Una lección de cómo se protesta para todos los colombianos.
Y lo han hecho de una manera pacífica, lo han hecho sin violencia, lo han hecho con higiene, ha sido una pedagogía para las manifestaciones públicas. Las comunidades indígenas dijeron que seguirán protestando por sus derechos. El presupuesto general del próximo año tiene la mayor partida para inversión de la historia, con 58.5 billones de pesos. Los sectores de educación, salud y defensa contarán con los mayores recursos. El presupuesto general de la Nación para 2021 aprobado por el Congreso de la República anoche es de 314 billones de pesos. La mayor tajada la tienen los gastos de funcionamiento, 184 billones 932 mil millones de pesos. Para el pago de la deuda pública nacional hay una partida de 70 billones 520 mil millones de pesos. Y la inversión, la mayor en la historia del país, 58 billones 542 mil millones de pesos. Todos los sectores ganan porque por primera vez en la historia se aumenta de una manera considerable el presupuesto. Los sectores con mayor presupuesto son educación con 47 billones 370 mil millones de pesos, defensa y policía 39 billones 132 mil millones de pesos y salud y protección social con 36 billones 52 mil millones de pesos. Hay que resaltar para los programas sociales, para ayudar a los más vulnerables, 16 billones para el sector de inclusión social. Este presupuesto es el que rige para la vigencia 2021, es decir, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año entrante. El presidente Iván Duque dijo que este presupuesto aprobado para el próximo año es fundamental para la reactivación económica y para garantizar los programas sociales del gobierno. El presidente Iván Duque presentó esta noche las cifras de crecimiento que, según dijo, son históricas en los presupuestos de varios ministerios, especialmente en los del área social y económica para el año entrante. Estamos hablando acá de presupuesto sin deuda, estamos hablando de que el deporte tiene un aumento significativo, casi del 45%, cultura, un aumento del 38.9%, el presupuesto de educación, también un aumento casi cercano al 8%, transporte cercano al 33.1%, estamos hablando de presupuestos sin deuda, DPS 31.3%, ambiente 58.5% y vivienda 30.8%. El jefe de Estado dijo que este presupuesto está encaminado a la reactivación económica, que en su concepto no la puede detener nadie. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el presupuesto de 2021 está basado en un gran impulso a la inversión pública. El ministro Alberto Carrasquilla agradeció al Congreso la aprobación del presupuesto de la Nación para el año entrante, explicando que desde marzo lo venía preparando con el equipo económico del gobierno y en su concepto esto le dará un gran impulso económico al país. Este es un presupuesto que apunta sobre todo a una expansión dramática de la inversión pública. Y ese incremento de la inversión pública nos lleva a unos niveles que no se habían visto jamás en la historia del país. Un incremento, como usted bien lo decía, superior al 35%. La inversión pública va a llegar a 58,5 billones de pesos, siendo que el año pasado, que fue un año también de alta inversión pública, llegó a los 43. Para el ministro Carrasquilla le queda la satisfacción de haber conseguido un gran presupuesto. Después de una larga discusión, con muchísimo detalle, poniéndole atención a todos los diferentes componentes del presupuesto, me da mucha satisfacción haber culminado ese debate y prepararnos para lo que va a ser la recuperación de nuestra economía. El ministro Carrasquilla indicó que el presupuesto se acomoda al marco fiscal de mediano plazo que llevó al Congreso de la República. Y por su parte, el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, dijo que este presupuesto aprobado para el 2021 garantiza la financiación de los programas sociales. El presupuesto del año entrante hace énfasis en la inversión que genera empleo, porque es intensivo en mano de obra, aseguró esta noche el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, y destacó que los programas sociales están asegurados para el año entrante. Mantener ingreso solidario hasta junio del 2021, 3 millones de hogares que jamás, nunca antes habían recibido una transferencia en efectivo por parte del Estado, por parte del Gobierno Nacional. Este programa le permite llegar a 3 millones de hogares. También queda financiada hasta la ampliación al doble de beneficiarios de la devolución del IVA. El presupuesto general de la Nación que aprobó el Congreso de la República ayer ya le permite al programa llegar a 2 millones de hogares a través del DPS. Otros programas que quedan financiados son las vías terciarias para las zonas más deprimidas y que hacen parte de la política de paz con legalidad.
La Justicia Especial para la Paz manifestó su preocupación por la no inclusión en el presupuesto del próximo año de una adición de 30.000 millones de pesos para protección de testigos. El Congreso aprobó 588.000 millones para el sistema de verdad, justicia y reparación, pero no aprobó una adición de 30.014 millones de pesos solicitados por la JEP desde julio. Los magistrados consideran que esa adición era fundamental para la debida atención y protección a las víctimas. 19.613 millones estaban previstos para la protección a víctimas y testigos, 4.100 millones para la representación judicial a víctimas y 6.300 millones para proyectos de justicia digital. No entiendo cómo el gobierno, ante la comunidad internacional, da un discurso de respeto, de protección a la justicia transicional, que es un modelo internacional, y domésticamente lo que hace es negar los recursos necesarios para que la columna vertebral del acuerdo de paz pueda funcionar. La JEP tendrá que buscar en la cooperación internacional los recursos para la protección de víctimas y testigos. En otros temas, el empresario Víctor Maldonado, señalado de ser uno de los cerebros al desfalco del Fondo Premium de Interbolsa, anunció que renunciará a la ciudadanía colombiana. En un comunicado de 6 puntos, el empresario Víctor Maldonado dice que pese a renunciar a su ciudadanía colombiana, no busca evadir el proceso por el desfalco de miles de ahorradores del Fondo Premium de Interbolsa. Seguiré atendiendo el juicio relacionado con el Fondo Premium, pues mi ánimo e intención son las de lograr que la justicia y la sociedad conozcan la verdad, para efectos de que mi honor y buen nombre sean reestablecidos. El empresario es juzgado por varios delitos relacionados con el desfalco de más de 300.000 millones de pesos y ahora Maldonado anunció que comparecerá al proceso desde España. Independientemente de la ciudadanía que esté ostentando, es un designio de vida continuar luchando por mi dignidad e inocencia. Un juez de ejecución de penas concedió la libertad al exdirector del DAS, Jorge Noguera, quien enfrenta 2 condenas por homicidio y chuzadas. El exdirector del DAS fue detenido en 2008 y posteriormente fue condenado por la Corte Suprema por el homicidio del profesor y sociólogo Alfredo Correa. Asimismo, también fue sentenciado a 7 años de cárcel por las chuzadas del DAS. Un juez ordenó su libertad al considerar que ya pagó 3/5 partes de su pena. Efectivamente recuperó su libertad por el tiempo cumplido de su sentencia. El abogado de Noguera indicó que buscarán que las 2 sentencias sean revisadas en segunda instancia. Estas sentencias que lo privaron de su libertad actualmente se encuentran en escrutinio ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Nos sentimos burlados como víctimas. Esperamos que nos digan la verdad, qué fue lo que pasó, por qué sucedió eso, quiénes más estuvieron detrás de eso. Con la decisión se espera que el exdirector del DAS salga de prisión en las próximas horas. Noticentro 1 CMI conoció que Laureano Martínez, el mayordomo de la finca del ex embajador Fernando San Clemente, le dirá a la Fiscalía cuál fue el rol del exdiplomático en el caso por el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de droga en su hacienda. El testigo dijo que también revelará la ubicación de otros sitios para el procesamiento de estupefacientes. La investigación por el hallazgo de una narcofinca en la hacienda del ex embajador Fernando San Clemente tomará un giro radical con el testimonio del mayordomo Laureano Martínez, dado que fuentes cercanas al proceso indicaron que él entregará información sobre cómo operaba la red de narcotráfico, así como quiénes eran los financiadores. También entregará la ubicación de otros laboratorios de droga relacionados con la banda que estarían en Cundinamarca y que hasta el momento no han sido rastreados por la Fiscalía. Este noticiero consultó a la defensa del mayordomo, que confirmó el inicio de su proceso de delación. Laureano se ha comprometido a develar información de la ubicación exacta de los laboratorios que aún todavía no se encuentran ubicados, de los carros donde se transportaba la droga y efectivamente de las personas que se comprometieron con la operación, porque esta es una red internacional de narcotráfico que tiene que ser desmantelada. Al ser preguntado sobre el proceso, el abogado dijo que varias pertenencias de su cliente fueron quemadas, incluso un celular. Esta defensa técnica no entiende ni le tiene atención de certeza de por qué el señor embajador quema estos pertenencias que eran privadas y que estaban, digamos, en resguardo de su finca. Lamentablemente no entendemos cuál fue la motivación por parte del señor embajador. Asimismo, el jurista indicó que su cliente recibió amenazas de muerte. Laureano sí ha temido por su vida, porque evidentemente pues la información que tiene es información relevante que pone en peligro su seguridad y la de su familia.
El mayordomo busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía para obtener la inmunidad a cambio de delatar a los implicados en la red de narcotráfico. La Fiscalía asumió la investigación por las denuncias hechas por el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, sobre irregularidades en contratación. Fuentes del ente acusador indicaron que la denuncia hecha por el padre Francisco de Rú sobre irregularidades en la contratación en la entidad ya fue asumida directamente por la vicefiscal Marta Mancera para establecer quiénes son los responsables de estos hechos. La Fiscalía indagará 2 contratos por un valor cercano a los 400 millones de pesos, en los cuales se detectaron que se falsificó la firma del secretario general y representante legal de la comisión, Mauricio Cartz. La entidad le pidió al contratista la devolución de la suma tras descubrir las inconsistencias. La Fiscalía iniciará el proceso de investigación en el cual sería llamada a declarar la funcionaria que al parecer falsificó las firmas. Las autoridades investigan el asesinato de un nuevo líder social dedicado a temas agrarios en el Huila. El dirigente campesino Eduardo Alarcón fue asesinado en su casa, ubicada en el municipio de Campo Alegre, Huila. Esta persona fue ultimada con impactos de arma de fuego, al parecer por 2 sujetos que habrían llegado a pie hasta la finca por uno de los cultivos de arroz que hay contiguo al inmueble. Eduardo Alarcón, quien a sus 72 años de edad se había identificado y reconocido por ser un líder agrario. Hoy las autoridades de policía judicial ya llegaron al lugar de los hechos. El homicidio de Eduardo Alarcón generó conmoción en la capital arrocera del Huila. Líderes de la región destacaron las cualidades del dirigente asesinado, de quien se logró establecer que fue concejal de Campo Alegre y perteneció a la Colombia Humana. Y en el Cauca, las autoridades buscan a los responsables del asesinato del exgerente en ese departamento de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Gustavo Adolfo Herrera, de 55 años de edad, quien fue desmovilizado del M-19 y se desempeñaba como dirigente de izquierda en el departamento del Cauca, fue ultimado a disparos en zona rural de Popayán. Nos impactó bastante la noticia. Hoy no sabemos sobre amenazas en concreto. El exgerente de la campaña de Gustavo Petro en el Cauca cumplía también un rol como empresario de la construcción y al momento del asesinato se encontraba en la vereda La Cabrera, a 15 kilómetros de Popayán. 10 millones de pesos para la persona que nos ayude a encontrar a los responsables de este crimen. Dirigentes políticos como Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco rechazaron el hecho a través de sus redes sociales y reconocieron el liderazgo de Gustavo Adolfo Herrera dentro de la izquierda democrática en el sur del país. Excombatientes de las FARC que se encuentran en los espacios territoriales de reincorporación iniciarán mañana una movilización hacia Bogotá en rechazo a los asesinatos de los excombatientes. Con la proclama Peregrinación por la Vida y por la Paz, excombatientes de las FARC que ocupan los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y aquellos que permanecen en las regiones con proyectos productivos iniciarán una movilización hacia Bogotá con el fin de manifestar su inconformismo con la ola de asesinatos de los excombatientes y la negligencia del actual gobierno para mantener la seguridad de los firmantes de la paz. La movilización estará encabezada por los máximos dirigentes del partido FARC. A partir de aquí, iniciamos la peregrinación por la vida y la paz, regando tu semilla para germine la reconciliación y la paz entre los colombianos. Los invitamos a todos los amantes de la paz a que nos acompañen. Por eso vamos a ir a la Plaza de Bolívar a pararnos frente al Congreso, frente a la sede del gobierno. La socialización de este evento se realizó hoy durante el sepelio de Albeiro Suárez, líder de la reincorporación en el Meta, y su escolta Jefferson Mandela en Uribe Meta. Fue firmada el acta de inicio de ejecución del proyecto para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. 22,3 billones de pesos serán invertidos. En este predio ubicado en el último rincón de Bosa, iniciará la construcción del metro de Bogotá. Aquí quedará el patio taller, donde parquearán los 30 trenes en un área de 32 hectáreas. Yo sabía que me jugaba la alcaldía, pero estaba, como estoy hoy y como estuve en junio del año pasado, absolutamente convencida de que era la decisión correcta para Bogotá. El sueño hecho realidad. El metro empezará su recorrido por la avenida Villavicencio, luego tomará la avenida 1 de Mayo hasta la carrera 30, donde hará un giro hacia el norte y subirá por la calle Octava. En el recorrido es común ver estos predios. Para el metro de Bogotá se necesitan 1.441, la mayoría ya están demolidos. Calle 1
frontera con Avenida Caracas, este será uno de los puntos más críticos del proyecto. Aquí el viaducto tendrá su curva más estrecha. Además, se construirá la estación número 11 de las 16 que tendrá el Metro de Bogotá. En el 2027 los trenes serán puestos a prueba, cargados con bultos de arena y arroz. Ese mismo año se conocería la tarifa y en 2028 el metro empezará a rodar. El viaducto se ejecutará por tramos y quedará a 13 metros de altura por encima de Transmilenio. Mientras se ejecute, el sistema seguirá operando. Se van a hacer interrupciones en tramos muy pequeños, de 2 cuadras, nada más. En esos tramos los buses tendrán que desviarse y usar los corredores laterales. Ahí los afectados entonces van a ser los vehículos particulares. Se traen las vigas y se montan de noche en una operación nocturna. Aquí, en la calle 72 con Caracas, y después de 30 minutos de recorrido, terminarían los 24 kilómetros de la primera línea del Metro de Bogotá. La Contraloría General denunció escandalosos sobrecostos en los medicamentos para tratamientos de enfermedades crónicas. El contralor Felipe Córdoba hizo un diagnóstico sobre la situación del sector de la salud. En un foro virtual realizado por el periódico El Tiempo, denunció sobrecostos en medicamentos para tratamientos como artritis, cáncer, VIH y hemofilia, entre otras enfermedades. Los sobrecostos en algunos casos alcanzan el 8.000%. Además, el contralor hizo un llamado de atención a las entidades del sector para que reporten el manejo de los recursos públicos. Dentro de nuestras nuevas funciones podemos hasta suspenderlos si no entregan la información que es pública y que es de todos los colombianos, porque son con recursos públicos para la atención de nuestra gente. De otro lado, en el mismo foro, el ministro de Salud expresó preocupación por la posible reinfección de personas que ya han tenido el COVID-19. Nosotros no sabemos todavía si el COVID no va a repetir en las personas. Si el COVID no puede tener una mutación y dentro de 2 años vamos a seguir con este elemento. Nosotros tenemos que consolidar esa capacidad de seguridad sanitaria, que es un concepto esencial para el futuro del sistema de salud y para el futuro del país. El ministro de Salud advirtió que el país debe resolver sus problemas de seguridad sanitaria para no depender de vacunas extranjeras. Nuevamente aumentaron las cifras del conteo diario de contagios y muertes por COVID-19. Nuevamente subieron los casos registrados de COVID-19 en el país. Hoy se registraron 8.256, los cuales se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.541, en el Valle con 1.107 y en Antioquia con 892. Las muertes también aumentaron con 170 nuevos decesos, de los cuales 145 son de días anteriores. La cifra de recuperados para este martes es de 8.770, para un total de 876.731. Hoy se presentó una cifra récord de pruebas procesadas, 49.781. En Colombia se han infectado del COVID-19 974.139 personas y han muerto 29.272 colombianos. En el mundo la cifra de infectados pasó la barrera de los 40.976.000 y las muertes son más de 1.128.000. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que en Colombia no se podrá celebrar en la calle la fiesta de los niños o de Halloween el próximo 31 de octubre. Mediante una resolución que firmó hoy, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, prohibió la celebración callejera de la fiesta infantil del 31 de octubre, conocida como Halloween, la Noche de las Brujas o la Fiesta de los Niños. Las fiestas de Halloween, lastimosamente, vamos a tener que no hacerlas. No hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia, en el núcleo familiar que vive dentro de la residencia, de manera que no hay un escenario próximo a aglomeraciones. Tenemos que cuidarnos y eso es lo que tenemos que hacer. El ministro Ruiz informó que Colombia está aplanando la curva de contagios y muertes, pero advirtió que si no hay disciplina, el país puede retroceder en lo alcanzado hasta ahora. La Cruz Roja denunció un incremento de los ataques a la misión médica. Hace 24 años no se registraban tantos ataques al personal médico en Colombia. La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja han documentado 242 casos desde el 1 de enero. El 52% de las agresiones provienen de pacientes o familiares. El 27% son de grupos armados. En cuanto a los motivos, el 40% de las agresiones están relacionadas con la atención a la pandemia. Que se acepten los rumores falsos que están circulando, la información falsa con elaboración
elaboraciones muy conspiratorias sobre el beneficio económico que obtienen los médicos de tratar pacientes de coronavirus. Todo eso es falso y está generando un nivel muy alto de desconfianza y agresividad. Amenazas, bloqueos de ambulancias y lesiones personales son las principales agresiones. En una sorpresiva visita a la ciudad de Quibdó, el presidente Iván Duque se reunió con las autoridades civiles, militares y de policía y anunció un plan de seguridad para la región. El presidente Iván Duque, que estuvo entre anoche y este mediodía en Quibdó al terminar un consejo de seguridad, dio instrucciones para capturar a los líderes de las bandas criminales que delinquen en el Chocó, aumentando de 5 a 50 millones de pesos las recompensas por la captura de cada uno. Y vamos a hacer muchísima presión para dar con alias Edward, con alias Fórmula, con alias Pimpollo, con alias Jay y con alias Chili, criminales que pertenecen a estas estructuras del delito y que vamos también, y esa es otra medida que quiero comunicar, a aumentar las recompensas por cada uno de estos cabecillas. El jefe de Estado también anunció estrecha vigilancia con alta tecnología de la ciudad de Quibdó. El presidente Iván Duque también anunció que el ICETEX tendrá las tasas de interés más bajas de su historia. Durante la instalación del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud, el presidente Iván Duque informó que los préstamos del ICETEX dejarán de ser para los estudiantes que los utilizan una especie de salvavidas de plomo que nunca los dejan salir a flote. Hoy, con lo que nos hemos propuesto desde gobierno, no solamente vamos a lograr las tasas de interés más bajas que haya tenido en su historia el ICETEX, sino que estamos abriendo modalidades donde los jóvenes salen de esas deudas eternas y tienen hoy facilidades reales para poder financiar el ciclo educativo. Duque también prometió que los jóvenes emprendedores tendrán el apoyo del gobierno con capital semilla y acompañamiento para que sus proyectos empresariales tengan éxito. La Superintendencia de Sociedades evaluó los balances de cerca de 17.000 empresas en todo el país. Los resultados no son los mejores. El informe Propósito Especial de la Superintendencia de Sociedades analizó los estados financieros de 17.000 empresas en el país durante la pandemia. En el primer semestre del año, las utilidades de las compañías alcanzaron 14,16 billones de pesos, que representó un desplome de 68,7% frente al mismo periodo del año anterior. A 30 de junio, el resultado no era tan malo como nos esperábamos, es malo, pero no es tan malo como nos esperábamos en cuanto al tema de las 17.700 empresas. La proyección para la economía se mantiene en menos 7,7% para 2020, situación que pone en riesgo de insolvencia a 5.600 empresas. Una caída del menos 7,7% va a generar indudablemente un riesgo de insolvencia del 38% de las empresas. Se espera que las ayudas del gobierno contribuyan a la sostenibilidad de las empresas. Cultivadores de papa dicen que el programa de ayuda del gobierno no es suficiente. Según la Federación Colombiana de Productores de Papa, los 30.000 millones de pesos anunciados por el gobierno no son suficientes y no cubren ni el 5% de la producción del sector. La agremiación pide medidas de peso contra los intermediarios que se quedan con la mayor tajada de los recursos. Las afectaciones a los productores están cercanas hasta el 30 y el 40% de los costos de producción. El Ministerio de Agricultura defiende su programa en beneficio de 20.000 productores. Estamos esperando llegar a una cobertura de 23.000 pequeños productores en 9 departamentos de Colombia. Frente al comercio exterior, Fedepapa pide extender 5 años más el arancel adicional a las importaciones de papa provenientes de la Unión Europea. Esta noche se aprobó en primer debate en el Consejo de Bogotá el cupo de endeudamiento para la ciudad. La Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá le dio luz verde al cupo de endeudamiento más grande de la historia, por 10,8 billones de pesos. Sugerimos algunos cambios, por ejemplo, sacar el Monumento de la Paz y más bien inyectarle recursos a la dotación de la Universidad de Kennedy. Los concejales no podemos ser unos notarios que firmen cheques en blancos. Aquí tenemos que dar veeduría.
Con 13 votos, los concejales le dieron un espaldarazo al endeudamiento, con el que en un principio la alcaldesa Claudia López prometió generar 500.000 empleos, pero en medio de la discusión la meta se redujo. 22 días después, le dicen a la ciudad que solo va a generar 104.000 empleos. El 50% de los recursos, 5.3 billones, estarán destinados a temas de movilidad, como ciclorruta, Regiotram, Transmicable y el corredor verde por la carrera séptima. El proyecto ahora pasará a plenaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,06% a 1.187 puntos. La acción de Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 7,06% a 72.800 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 3,88% a 990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana miércoles, será de 3.830 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.522 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 4 centavos. El azúcar se transó en 14,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.893 pesos. Alemania registró una cifra récord en contagios y en Italia, en 2 ciudades, se declaró toque de queda nocturno. El continente europeo es la segunda región después de América Latina y el Caribe con la peor infección y mortandad en todo el mundo. Europa superó los 8 millones de positivos cuando enfrenta un peligroso rebrote de coronavirus que registra un promedio diario de casi 160.000 infectados. Alemania registró la segunda cifra más alta en el balance de coronavirus, con más de 6.800 casos nuevos en las últimas 24 horas. El país alcanzó el pico de contagios entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios. Por su parte, Lombardía, la región de Italia más golpeada por el COVID-19, impondrá un toque de queda nocturno para frenar la segunda ola. Reino Unido dio luz verde a un ensayo clínico en el que ha invertido 37 millones de euros y que es polémico porque consiste en infectar deliberadamente a personas sanas con el COVID-19. Estos ensayos, llamados ensayos de desafíos humanos, buscan acelerar el proceso para conocer la eficacia de las vacunas que demuestren ser seguras. El virtual presidente electo de Bolivia, Luis Arce, sentó su primera diferencia con Evo Morales, su mentor político. Advirtió que esa cercanía no significa que él estará en el gobierno. Asegurando que con su gestión busca tender puentes, el virtual vencedor de las elecciones presidenciales en Bolivia, Luis Arce, pareció romper filas con su mentor Evo Morales apenas unas horas después de haber ganado los comicios en primera vuelta. Pese a ser señalado de ser un delfín político de Morales, Arce aseguró que el exmandatario será bienvenido tras su exilio en Argentina, pero eso no significará que estará en el nuevo gobierno. De hecho, Arce aún no ha querido aclarar cuándo podría regresar el exmandatario a Bolivia, a pesar de que él mismo se comprometió a facilitar su vuelta si lograba la presidencia tras una campaña que el mismo Evo impulsó. Presidentes de Uruguay, José Mujica y Julio María Sanguinetti, renunciaron al Senado de su país. Tras obtener sus escaños en 2019 y de muchos años de servir al gobierno uruguayo, ambos exmandatarios se retiran de su vida política, pues su avanzada edad les ha hecho justificar su ausencia del resto del periodo legislativo, que concluye en 2025. Porque tengo una enfermedad. Evitar complicaciones de salud con una presunta afectación del coronavirus fue la principal causa de la decisión de José Mujica, de 85 años, quien padece una enfermedad inmunológica crónica.
El exmandatario manifestó en la sesión del Senado que la situación lo obligó y agregó que fue la pandemia quien lo echó. Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica, líderes y adversarios políticos, renunciaron a sus bancas en el Senado en un retiro que acordaron realizar en forma conjunta.